Quiero hablar hoy del comienzo de la Iglesia de Jesucristo, de cómo se expandió la Iglesia, lo que es la Iglesia, lo que significa la Iglesia. Creo que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la Iglesia. Identificamos a un lugar físico como la Iglesia, pero la Biblia enseña que la Iglesia no es un lugar físico, sino que donde se reúnen los hijos de Dios, los cristianos, a alabar y adorar a Dios. Ahí está la Iglesia, ahí está el Señor, ahí suceden milagros, ahí podemos ver la manifestación del Espíritu de Dios. Y cualquier persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y sigue sus prácticas, sus enseñanzas, es parte de la Iglesia. Por eso, cuando nosotros miramos las Escrituras en San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto habló Jesús. Jesús es el que edifica la iglesia, Jesús es el que construye la iglesia. Cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos y les empezó a enseñar, tuvo 3 años aproximadamente con ellos, ahí la iglesia comenzó a multiplicarse, siendo Jesús el que la edificó, el que la nutrió, y las reuniones se fueron multiplicando, las personas se fueron añadiendo y los seguidores se fueron incorporando. Cuando se reunieron en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, esos 120 recibieron el poder de Dios para dar testimonio. Y ese poder de Dios los llevó a testificar con valor y sin miedo a lo que podían decir, aún a los que le podían pasar, aún a riesgo de sus vidas. Entonces, en todo lugar donde se reúnen 2 o 3, allí está la iglesia del Señor. Dice Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que en el templo y en las casas, donde los cristianos iban, ahí estaba la iglesia. Por eso debemos comprender a través de la enseñanza de la Biblia que la mayor expansión de la iglesia, el mayor crecimiento de la iglesia fue a través de las casas, ¿no? Quizás en este momento los templos, los lugares donde se reunía la iglesia están cerrados, pero la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue pujante, la iglesia sigue experimentando el poder de Dios y la presencia de Dios. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando le cantamos, podemos entender que el Espíritu Santo ahí se manifiesta, lo percibimos, lo sentimos, y aunque no sintiéramos nada, por la fe, creemos que Dios está donde hay 2 o 3. Durante los 200 o 300 primeros años, la iglesia del Señor se reunía en las casas, en lugares de enseñanza pública, en plazas, en templos, diferentes lugares. El lugar no era el problema, el lugar era una parte donde la iglesia se podía reunir, cada uno de los seguidores de Cristo, cada uno de los discípulos de Cristo. Si usted puede luego escudriñar en San Mateo 26, 17 al 20, la cena fue celebrada en una casa. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 en Hechos capítulo 2 también fue en una casa. Y podemos ver que primeros 3 siglos de mayor avance y expansión de la iglesia. Quiere decir que la falta de templos no fue impedimento para la expansión de la iglesia. Yo creo que en este tiempo la iglesia se va a multiplicar más que nunca. Cada familia que invoque al Señor, cada familia que busque a Dios, cada lugar donde se busque a Dios, Dios se va a hacer presente como Él lo sabe hacer y como Él lo ha hecho siempre. A través de los años, la iglesia fue perseguida, la iglesia quiso ser destruida, quisieron destruirla, pero nunca pudieron parar la palabra de Dios, nunca pudieron parar a los mensajeros de Dios,
Aunque muchos murieron, muchos fueron mártires, pero la palabra se siguió expandiendo. La iglesia nunca es un lugar, siempre son personas. Integramos la iglesia a través de la fe en Jesús. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que es el mediador entre Dios y los hombres, y que le acepta como Señor y Salvador, esa persona es parte de la iglesia. Esa persona empieza a experimentar la presencia de un Dios vivo. Y empezamos a tomar la Biblia, la palabra de Dios, no como un libro, sino como el manual de vida que el Señor nos dejó para que vivamos a su manera. Y en la Biblia nos enseña principios y nos enseña la doctrina, la sana doctrina que nos lleva a conocer el corazón de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Por eso cuando creemos en Jesucristo, creemos en la palabra de Dios, creemos que Jesús murió por nuestros pecados, creemos que cuando nos arrepentimos y aceptamos su señorío somos salvos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que en el bautismo por inmersión, como símbolo de morir a la vieja vida y de resucitar a la nueva vida, como testimonio de que seguimos a Cristo, podemos entender que Jesucristo descendió, vino a la tierra, habitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos que cuando recibimos a Jesús por la fe, su Espíritu Santo entra en nuestras vidas y comienza a hacer residencia en nuestras vidas. Por eso 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiere decir que al recibir a Jesús, la presencia de Dios está dentro nuestro y nuestro cuerpo empieza a ser templo de Dios. Vemos que en las casas sucedieron cosas poderosas. En Hechos capítulo 2, 46 y 47, la gente llegaba a las casas, al templo, y era añadida. Fue en una casa donde clamaban por la liberación de Pedro, en Hechos capítulo 12, versículo 12. Cristo fundó una comunidad de personas, no una religión. Tenemos un mandato de hacer discípulo a todas las naciones. Dice San Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Quiere decir que el Señor nos mandó a que hagamos discípulos a todas las naciones, que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que enseñemos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dice que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Ese es el mandato de Jesucristo a la iglesia, a todos aquellos que han seguido a Jesús, que siguen a Jesús, que sirven a Jesús. Tenemos ese mandato de llevar la palabra por todo lugar, sea casa. Bueno, en este momento no podemos ir a otros lugares, pero en las casas nuestros hijos, nuestra familia puede recibir la palabra, y cuando esto cese, podemos llevar la palabra a otros hogares. Cuando cese esta pandemia, cuando cese estas disposiciones que hoy tenemos del gobierno, podremos seguir llevando el Evangelio a los hogares. Cuando miramos Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días en el templo y en las casas, escuche esto, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La iglesia crece cuando llevamos a Jesús a los hogares. Quizás este es un tiempo de reflexión para todos los predicadores, los pastores, los cristianos, donde el mandato fue id, y nosotros esperábamos que vengan. Pero Dios siempre nos está enseñando, nos está corrigiendo, y cada día aprendemos. Por eso entendemos que el Señor quiere que llevemos el mensaje a cada rincón de las naciones, para que nadie se pierda y todos puedan realmente recibir el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Por eso debemos saber lo que dice Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si tú estás ahí en un lugar, quizás te sientes solo, quizás hay 2 o 3, 4, yo no sé, pero ahí está el Señor
Y Dios te está hablando a través de este mensaje, Dios te está hablando a través de esta palabra para que tú entiendas que Jesús está dentro tuyo y cuando tú hablas con Él, puedes experimentar su paz, su amor, su misericordia. Cada hogar, cada lugar que se abra se llenará de paz, de reconciliación, de cambios en las vidas. Donde entra la luz de Jesús, nada queda igual. Las tinieblas tienen que huir, la enfermedad tiene que huir, la miseria tiene que huir. La enseñanza de la palabra nos abre el entendimiento y rompe fortalezas en nuestra mente, límites en nuestros pensamientos y nos lleva a entender que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, del infierno, no pueden prevalecer contra la iglesia. Y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia son todos los que están reunidos en diferentes lugares, alabando y glorificando al Señor. Qué poderoso que es el mensaje del cielo. No puede pararse, nadie puede encarcelar, nadie puede encuartelar, nadie puede detener lo que Dios quiere decirle a la gente. Dios está hablando a través de sus hijos que hablan la palabra. Por eso hay que hablar la palabra. No hables de tus logros, no hables de tu iglesia ni de tu pastor. Habla de la palabra de Dios, habla de Dios. Que Dios quiere que todos se puedan salvar. Cuando una casa se abre, cuando un lugar se abre, ese lugar es bendecido por la presencia de Dios. Ese lugar se convierte en un lugar de enseñanza, de oración y de presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber restauración, va a haber manifestaciones del poder de Dios. Un hogar lleno de la presencia de Dios, una familia llena de la presencia de Dios, es luz en el barrio, es luz en la ciudad. Jesús mismo dijo, ustedes son la luz de este mundo. Tenemos que iluminar con nuestras buenas obras, con nuestro testimonio, que Dios nos ayude a imitar a Jesús, que Él caminó haciendo bienes a los hombres. Cuando nos reunimos en los hogares en este tiempo, podemos experimentar un derramamiento del Espíritu. Dios va a traer un derramamiento del Espíritu en este tiempo como nunca antes. Los hogares se llenarán de gloria. Y cuando se quiten las restricciones, la palabra de Dios va a seguir extendiéndose a otras casas. Y vamos a ver vidas cambiadas, familias cambiadas, una nación cambiada, porque el pueblo de Dios está reaccionando a un llamado que viene del cielo. La familia va a ser bendecida, la ciudad va a ser bendecida, nuestro país va a ser bendecido. Que podamos entender que cada uno de los que recibimos a Jesús y que seguimos a Jesús y que estamos dispuestos a ser sus discípulos, somos parte de la iglesia, somos la iglesia del Señor, una iglesia imparable, una iglesia indestructible. Por eso, en este día, yo te bendigo y oro para que en este momento el poder de Dios descienda sobre ti, obre sanidad en tu cuerpo, obre sanidad en tu alma, llene tu casa de provisión, de bendición. Dios va a añadir, Dios va a suplir, Dios te va a sostener. En este tiempo vas a ver milagros sobrenaturales. En la dependencia de Dios conocemos realmente el poder de Dios y que Dios es un Dios que sostiene a sus hijos, a los que le temen, a los que guardan sus mandamientos, a los que han entregado su corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres por cual podamos ser salvos. Solo invocando el nombre de Jesús recibimos salvación, recibimos vida eterna y somos librados del infierno y de las garras de Satanás. Por eso, si tú no lo conoces, en este mismo momento, haz una oración conmigo. Dile: Jesús, entra en mi corazón. Yo creo que muriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que si me arrepiento, tú me limpias todos mis pecados, aunque hayan sido perversos. Dios limpia tus pecados, anota tu nombre en el libro de la vida, te da salvación y te da una vida nueva. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que el que está en Cristo, el que se somete a Cristo, el que se somete a su voluntad, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Yo te pido
que tú te agarres fuerte del Señor, que pongas los ojos en Jesús, que lo sigas, que lo sirvas, y verás cómo tu vida se llenará de esperanza, se llenará de motivación, se llenará de gozo.